Entonces, en el caso de la dinámica molecular, lo que hacía es intentar simular el comportamiento de un sistema respecto al tiempo. Y con eso empezábamos a obtener variables como, por ejemplo, la temperatura, la presión, incluso las energías libres, que eso ya no lo mencioné. Entonces, otras técnicas de simulación lo que hacen es intentar obtener la misma información, pero a través de ejemplificar o de muestrear algo llamado superficie de energía potencial. En sus clases de química general, cuando veían, por ejemplo, conformaciones, en el caso del etano, cuando la tienen los dos hidrógenos eclipsados y cuando empiezan a rotar, ¿se acuerdan de esa gráfica que tiene un aspecto de una función trigonométrica? Ajá. Si en algún punto, por ejemplo, les decían que si tenían dos átomos voluminosos eclipsados, por ejemplo, la energía del sistema se elevaba. Y si los sacaran de esa posición, o sea, la energía bajaba y entonces el compuesto era más probable de existir. ¿Se acuerdan más o menos de eso? Sí, era más. ¿Mande, mande? Sí, Ok. Entonces, a esa gráfica, que puede ser una línea o cualquier otra forma, se le conoce como superficie de energía potencial. Básicamente, una superficie de energía potencial es relacionar una o más variables geométricas o espaciales, básicamente, con la energía del sistema. En este caso, lo que tengo es una especie de manta. El color de esa manta en vertical indica la energía de una cierta conformación. Y en el caso de lo que podríamos llamar X y Y, que serían las distancias oxígeno-carbono y la distancia oxígeno-carbono-yodo, me parece, esas son dos variables geométricas. Entonces, lo que está haciendo ahí es relacionar las distancias con una cierta energía. Ahora, si pueden ver, hay una sección que es enteramente morada o azul, más o menos. Esas serían los estados de energía más elevada, los menos accesibles. Y los estados de color verde, amarillo, serían los estados de menor energía, los más accesibles, los que en la naturaleza aparecerían. Entonces, esto es algo que, una ejemplificación gráfica de todo lo que ocurre, por ejemplo, en la naturaleza. Cualquier tipo de proceso tiene estados elevados de energía y estados bajos en energía. Entonces, hay estados intermedios a los que se les conoce como estados de transición. Por ejemplo, en química orgánica, no sé si han visto que colocan, por ejemplo, compuestos intermediarios o literal, colocan como compuesto transitorio. En el caso, por ejemplo, de una SN2, si no mal recuerdo, el estado transitorio es la salida del grupo saliente. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, esos grupos transitorios son como estados intermedios. No se encuentran ni en el estado excitado ni en el estado basal, que es lo que se ejemplifica ahí por esa flechita. Entonces, esos como no son estados, bueno, como no son ninguno de los dos extremos, fácilmente pueden ir a un estado de menor energía. Ahora, hay otros, si se dan cuenta en esta como superficie, hay como diferentes curvitas. Entonces, si ustedes colocaran una esfera en cualquiera de las, por ejemplo, donde está este compuesto, el anterior, fácilmente se podrían ir hacia donde indica esa flecha. A eso se les dice como canales de entrada o también rutas de reacción. Entonces, todo este tipo de información la pueden tener de una superficie de energía potencial. Y en eso es en lo que se fundamentan los diferentes métodos de simulación, aparte de la dinámica molecular, en intentar modelar esa superficie. Si la modelan, lo que pueden hacer es predecir o simular un tipo de fenómeno específico. Entonces, en esta otra imagen tengo otra superficie de energía potencial, pero en este caso se ven un poquito más los valles y
las crestas. Entonces, por ejemplo, en el punto A eso es a lo que comúnmente se le conoce como un estado de transición, que era lo que les decía. El punto B es el, por así decirlo, mínimo, o sea, la geometría de mínima energía, o lo que conocemos también como productos de una reacción. Supongamos una reacción que van de A para dar B. Entonces el estado A es de máxima energía y el estado B, el producto, sería el de mínima energía. Y esos pasos intermedios serían lo que aquí denotan como 1 o como 2, más o menos. Bien, entonces, ¿esto por qué? Esto se aplica para todo tipo de cosas. Por ejemplo, en proteínas hay algo que se le denomina plegamiento imposible. Eso porque, si se dan cuenta, en las proteínas tienen una cantidad horrenda de átomos. No se pueden ser 1000, 2000, 3000 átomos contando hidrógenos y todo. Entonces, de todas las posibilidades, de todas las posibles conformaciones que tengan ustedes, hay una que es la favorecida casi al 100%, que es la que contiene la actividad biológica. Entonces, a este tipo de superficie de energía potencial se les conoce como plegamiento imposible, porque, aquí lo voy a señalar, de todas las posibles conformaciones, única y exclusivamente se favorece esta que señalo aquí, que no es propiamente la M, sino que es el segundo vallecito que marcamos aquí. Esa M es a lo que refieren muchos como la formación de fibras. En el momento que se forma una fibra, ya esa proteína nunca va a salir de esa conformación. Pero si dan cuenta, la formación de fibras es incluso más estable energéticamente que cualquiera de las conformaciones activamente, bueno, biológicamente activas. ¿Tienen alguna como idea de por qué será eso? Que no se forman, usualmente no se forman las fibras, y si se forma, por ejemplo, en el caso de alguna proteína, la fórmula globular. ¿Se les viene algo en la mente? ¿Mande? Más o menos. O sea, por ejemplo, para que algo tenga una actividad biológica, tiene que ser capaz de interaccionar con un ligando y aparte de soltar esa interacción. O sea, tiene que ser un compuesto que sea muy flexible. A eso se le conoce como un estadio transitorio, que era lo que les estaba diciendo. Entonces, si en naturaleza todas las proteínas se fueran al estado de mínima energía, nada tendría una actividad biológica, porque necesitan ser especies reactivas. Entonces, esa es una de las razones por las cuales en la naturaleza siempre se forman ese tipo de conformaciones que se les conoce como mesoestados. O sea, no son estados ni completamente reactivos ni completamente inactivos, que dígase el estado de menor energía. Eso puede ser por más de una explicación. Bien puede ser el solvente en el que se encuentran inmersos, o bien a consecuencia de algunas otras proteínas, pero hay más de una teoría en eso. Bueno, entonces este es un ejemplo de más o menos de por qué es importante conocer la forma de esas superficies. Ahora, el recocido simulado, lo que les decía, se enfoca es intentar construir toda esa serie de datos, porque al final del día, cada uno de estos puntitos de estas superficies es una conformación específica. Entonces, para empezar, se le denomina recocido simulado porque no sé si se acuerdan de la forma en la que se atempla el metal. O sea, ustedes tienen un metal a una temperatura, no sé por decirla, de 1500 grados, y en el momento de que le enfrían, si le enfrían rápidamente, todas esas moléculas del metal, bueno, todos esos átomos del metal que sean, no, no tienen el suficiente tiempo para acomodarse bien. Entonces ese metal se hace muy quebradizo. Por el contrario, si ustedes empiezan a enfriar lentamente ese metal, le damos tiempo para que todos esos átomos se empiecen a compactar y formen una estructura cristalina muy resistente. Más o menos esa es la idea de lo que bueno, el nombre de esta simulación, que es recocido simulado. Lo que trata es de tener un set de n partículas a una temperatura elevada y intentar simular ese enfriamiento paulatino para llegar a un estado de mínima energía, que sería una temperatura final, pasando por todas esas temperaturas intermedias.
¿Más o menos se entiende la idea? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, a eso es a lo que se le denomina recocido simulado. Ahora, el recocido simulado básicamente es un algoritmo, es una metodología. Al igual que la dinámica molecular, tiene un módulo en el que intentamos describir la energía y el recocido simulado, dígase, esa búsqueda, va a intentar regresar una estructura que sea la de mayor probabilidad de existencia. Por ejemplo, si ustedes quisieran conocer la estructura se me ocurre, de un compuesto X, no será de que contenga 200, 300 átomos, no va a ser muy fácil que ustedes propongan la conformación espacial, porque existe una serie de variables internas que habría que considerar, por ejemplo, todos los ángulos, todos los enlaces, todas las posiciones y orientaciones posibles. Entonces, en el caso del algoritmo, bueno, del algoritmo de recocido simulado, lo que necesitamos hacer primero es elegir una función que es la que vamos a resolver. Por ejemplo, dígase en el caso de una estructura, podría ser la geometría de cualquier compuesto. O esto también se puede aplicar para cualquier otro tipo de problemas de laboratorio. El caso es tener algo que quieran optimizar. No sé, el rendimiento de una reacción, cualquier cosa, ¿no? Que ustedes pueden optimizar, se puede colocar ahí. Luego, necesitamos una función de costo. La función de costo es lo que podemos extraer directamente de eso que queremos optimizar. Por ejemplo, en el caso de la geometría, la energía depende directamente de la posición de esa geometría. En el caso del rendimiento de una reacción, no sé, podría ser la cantidad de reactivo limitate. Se me ocurre. Entonces, necesitamos primero algo que debemos optimizar y algo que dependa de eso que deseamos optimizar, que se denomina como función costo. ¿Más o menos? Luego, ajá, exacto. Entonces, esos son los dos variables, bueno, los dos criterios principales. Luego, lo que aquí llamo temperatura no es que concretamente sea una temperatura, sino que es un parámetro externo que igual y no necesariamente interfiere en la reacción, en el modelado, pero que me va a permitir intentar replicar, eh, ¿cómo les diré? Mm, esos modos de conformación o de grados de libertad para ya dejarlo extendido a cualquier cosa de nuestro sistema. O sea, temperatura ficticia no es más que un valor que podemos ir cambiando para acercarnos a un valor final, a un valor óptimo. Pero aquí le vamos a decir temperatura nada más por analogía del fenómeno al que está referido esta metodología, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Una temperatura inicial y una temperatura final, o sea, una temperatura a la que voy a iniciar mi simulación y una temperatura a la que voy a llegar. En el caso, por ejemplo, de cualquier fenómeno, es una variable respuesta inicial, la que sea, y la variable respuesta a la que deseo llegar. ¿Ok? Ahora, hay una cierta condición aquí. Mi variable de respuesta final debe de ser menor que la variable a la que voy a iniciar, porque lo que necesitamos es reducir ese valor, nada más por eso. ¿Ok? ¿Mande? Podríamos hacer que crezca, pero entonces el objetivo de todo esto es minimizar un problema, o sea, minimizar una variable. Si nosotros hacemos que crezca, lo que haríamos es maximizar la variable. Entonces, ¿se acuerdan de sus ecuaciones de ecuaciones diferenciales? No recuerdo si es. No, es donde ven problemas de optimización. Cálculo integral y diferencial. Ajá.
Bueno, hay un punto en el que ustedes tienen que optimizar una función. No sé, el área de, optimizar la superficie, el área baja la curva, algo, ¿no? Tienen que optimizarlo. Y para eso tienen que sacar la segunda derivada, bueno, hacer la prueba de la segunda derivada. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ajá. Bueno, pues en el caso de la primera derivada les dice que están en un extremo, que estén en un máximo o que si están en un mínimo. Ajá. Y la segunda derivada siempre les dice que si están en un mínimo. Entonces, esta metodología se basa en la formulación de segundas derivadas. Entonces, para maximizar un sistema, habría que hacerle un pequeño cambio de signo para que en lugar de mayor a menor, vayamos de menor a mayor. Entonces, esto es como la idea básica de todo el algoritmo de recocido simulado. Entonces, luego hay algo que se le llama criterio de aceptación. Para llegar al criterio de aceptación, bueno, ya tenemos una variable que vamos a optimizar, ya tenemos un punto de inicio, ya tenemos un punto de final, y ahora todos esos pasos intermedios se le conocen como perturbaciones. Esas perturbaciones son pequeñas modificaciones a esa variable que se le hacen de manera aleatoria y que nos van a permitir llegar a ese mínimo óptimo. Entonces, para ver si esa perturbación es aceptable o no, tenemos que usar un criterio de aceptación. Por ejemplo, imagínense que quieren llegar al número 1 partiendo desde el número 100 a valores aleatorios. Entonces, si yo un valor aleatorio doy un número 5, voy a asumir que mi dirección es ir de 100 a 1 y no de camino contrario, de 1 a 100. Entonces, por así decirlo, yo comienzo en 100 y voy a asignar un valor aleatorio. Para dar otro número, va a ser 89. Entonces, este número 89 debe de ser menor o igual al número 100, porque me interesa ir de 100 a 1. Entonces, sí, 89 es menor que 100, ¿no? Entonces, yo considero este 89 como mi nuevo punto de inicio. Ahora, vuelvo a dar otro número aleatorio entre 100 y 1. Ahora, este número sería 93, por así decirlo. Ahora, 93 no es ni menor ni igual a 89. Entonces, este número se descarta. Vuelvo a dar otro número aleatorio, esta vez 59. ¿Ok? Es menor o igual a 89. Lo vuelvo a tomar como punto de inicio. Y así me la sigo, ¿no? Esto sirve para empezar a reducir el punto de búsqueda. Y así nos seguimos hasta que al final llegó a 2 y no sé, el único número probable sería 1. Entonces, de esa manera, force el camino de búsqueda hacia el número 1, nada más dando un criterio de aceptación, que todos mis movimientos o números aleatorios tengan que ser menores o iguales al número en el que estoy parado, más o menos. Sí, sí, sí. Entonces, ese es en el caso de algo numérico, pero se aplica para cualquier tipo de cuestiones. Por ejemplo, aquí, esta igual es una superficie de energía potencial, en la cual en Y hay una función, un efectivo, la que ustedes quieran, y en X hay una variable. Ahora bien, vamos a comenzar donde dice configuración inicial, ¿no? Ese es mi punto número 1. Ahora, si yo le hago una pequeña perturbación, me va a mandar aquí, por así decirlo. Ahora, ese va a ser mi nuevo punto de inicio. Y yo puedo volver a hacer una perturbación. Esta perturbación tiene que tener la condición que les decía de que sea igual o menor a al valor al que estoy parado. Y así me voy yendo. Esto lo hacemos para evitar todos estos pequeños vallecitos de aquí. Si se dan cuenta, hay un mínimo que le denominamos como mínimo global. O sea, la intención de todo esto es intentar encontrar ese estado de menor energía. ¿Cómo se calcula la energía? Puede ser a través de dinámica molecular, a través de cualquiera de todas esas cuestiones. Esa básicamente es la idea del recocido simulado, más que un método propiamente es una secuencia a seguir. Entonces, ¿alguna duda hasta ahorita?
¿no? Bueno, entonces, déjenme pasarles, voy a poner otra diapositiva para que quede un poquito más claro todo esto. Porque, por ejemplo, hemos mencionado que nos interesa siempre el estado de menor energía y todo ese show. Entonces, mencionamos por qué, o sea, en algún momento en cualquiera de sus clases les han intentado explicar por qué es que siempre nos interesa que todas las estructuras o que todos los fenómenos sean los de menor energía. En algún momento, por ejemplo, les han intentado explicar más o menos por qué. Porque siempre interesa, por ejemplo, el estado de menor energía. Porque siempre interesa que la reacción A de reactivos pase a B de reactivos con un delta G negativo. Porque siempre vamos de una altura de 5 metros a una altura de 1 metro, por ejemplo. Más o menos les han dicho por qué, aparte de decirles que siempre necesitamos ir al estado de menor energía. Por ejemplo, ¿qué les han dicho al respecto? Sobre la espontaneidad. ¿Mande? Ajá. Y otra manera de ver la espontaneidad es ver qué valor se refiere a eso. Uno es la energía libre de Gibbs, pero hay otro, ¿no? El principio de máxima entropía. Entonces, en la naturaleza se favorecen los sistemas con una entropía elevada respecto a unos con una entropía baja, ¿no? Más o menos. Sí. Ajá. Sí. Entonces, ahorita ya están viendo la otra diapositiva. Una que dice termodinámica estadística. ¿Sí? Es que no recuerdo qué pantallita elegí. Ajá. Bueno. Entonces, ajá. Ahora, básicamente dentro de su materia de termodinámica, ustedes lo que vieron es medir temperaturas, presiones, entalpías y todo eso, y cómo es que afectan a los sistemas termodinámicos. ¿Qué sistema gana energía? ¿Qué sistema la pierde? Si pasan de una fase a otra, si las reacciones se favorecen, si no se favorecen, si requieren energía para pasar de reactivos a productos. Todo eso lo ven en termodinámica. Entonces, la termodinámica estadística lo que hace es intentar, ¿cómo se le dice? Congeniar toda la descripción molecular, dígase lo que habíamos visto hasta el momento de cómo interaccionan las estructuras, todo eso, con la parte de variables termodinámicas, que es lo que aquí denominaremos como propiedades macroscópicas, presión, temperatura. Entonces, todas estas variables macroscópicas son un reflejo de todas mis variables que denominaré como microscópicas, díganse geometría, interacciones moleculares. ¿Ok? Entonces, primero para esto tengo que definir dos cuestiones. La primera es, ¿qué es el estado del sistema? Aquí en el estado del sistema me voy a referir a una posición específica, es decir, una conformación o una posición relativa entre dos o más estructuras. A eso me voy a referir con estado. Ahora bien, un macroestado son las variables termodinámicas que nosotros conocemos de toda la vida. Básicamente las podemos reducir a tres, que es presión, temperatura y n, que es el número de partículas de mi sistema. ¿Ok? Entonces, a partir de esas tres puedo obtener básicamente cualquiera de las demás. Dígase energía interna, energía libre de Helmholtz, energía libre de Gibbs, cualquiera que se les ocurra la podemos obtener directamente de presión, temperatura y número de materia. Entonces, esas son las variables de macroestado, las que nosotros ya conocemos, o sea, esas son las variables de estado. Ahora, por ejemplo, ¿se acuerdan que de trabajo
esa, por ejemplo, la podrían catalogar como una variable de estado o no. ¿Mande? La W. O sea, una variable de estado depende de qué. ¿Cómo podemos decir si una variable es o no de estado? ¿Se acuerdan de eso? ¿Mande? Más o menos. O sea, una variable, para que la denominemos como variable de estado, tiene que ser independiente del camino que se elija para llegar a ese estado en el que estamos parados. Por ejemplo, el trabajo no es una variable de estado, porque si yo voy de un punto A un punto B y voy en línea recta, el trabajo, que sería la fuerza por desplazamiento de distancia, va a tener un cierto valor. Pero yo bien podría decir que primero voy a subir en vertical, luego voy a avanzar a la mitad del camino, luego voy a bajar en vertical, voy a avanzar a la otra mitad del camino y voy a volver a subir en vertical. Todo ese trayecto tiene un valor diferente de trabajo porque la distancia que recorrimos es diferente, a pesar de que el punto A y el punto B no se movieron. Lo único que hicimos fue tomar una ruta diferente. Entonces, el trabajo tendría un valor distinto entre la ruta 1 y la ruta 2. Eso significa que el trabajo no es una variable de estado. Por ejemplo, la energía interna, que depende única y exclusivamente del número de partículas y de la temperatura en la que estemos, esa podría ser determinada como variable de estado. Ajá, sí, ¿no? Y el calor, ese puede ser determinado como variable de estado. Ajá, exacto, ¿no? El calor es una variable muy parecida al trabajo, solamente que se aprecia constante, si no me recuerdo. Entonces, no puede ser considerada como una variable de estado. Ahora bien, eso en cuanto al sistema macroscópico. Pero a lo que nos interesa es esa unión entre el sistema macroscópico y el microscópico. Entonces, en el estado microscópico no tenemos presiones, no tenemos temperaturas, ni tenemos ¿cómo se llama? Ni tenemos, por ejemplo, la energía libre de Gibbs, ni nada por el estilo. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues un microestado básicamente puede ser descrito por cada una de esas variables internas del estado en el que estemos nosotros posicionados. Es decir, en el caso de una geometría, todas esas longitudes, ángulos, ángulos diedros, todo eso son las variables de mi microestado. Entonces, por ejemplo, lo que hemos visto hasta ahorita se le denominaba mecánica clásica, que es describir nuestra estructura a través de las propiedades geométricas basándonos como si fuera un comportamiento de un resorte. Entonces, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, yo aquí les coloco dos pequeños rectangulitos que están punteados con 13 pequeños circulitos. Si nosotros midiéramos dos tiempos diferentes, veríamos que esos circulitos no están en la misma posición. Y como se están moviendo, yo les voy a asignar que en el tiempo 1 que yo medí eso, es como si le tomara una fotografía a un sistema. Yo tengo una posición 1 que, por ejemplo, para el sistema verde, que tiene, bueno, yo denoto como R1 y tiene una velocidad inicial, la que ustedes quieran. Lo mismo para la esfera azul y para la esfera naranja. Ahora, si yo tomo una segunda fotografía, esas mismas tres partículas van a tener una segunda o tercera posición y una segunda o tercera velocidad. ¿Ok? Entonces, para esto, cada una de esas R's depende de tres variables, X, Y y Z, y esas velocidades también dependen de esas tres variables, X, Y y Z, es decir, hacia dónde se están moviendo. ¿Ok? Ajá, bueno. Entonces, el microestado, otra parte importante, es que se describe a través de la energía total del sistema que depende única y exclusivamente
del número de partículas y el volumen en el que estén confinados. No es lo mismo tener 3 partículas en el vacío y que estén una cada quien por su lado, sin interaccionar con ellas, a tenerlas en un espacio limitado en el que están forzadas a interaccionar. Si están forzadas a interaccionar, seguramente su energía sería completamente diferente a que si no estuvieran interaccionando entre ellas. ¿Ok? Ahora, aquí viene el meollo de todo el asunto. ¿Cómo es posible que esta energía que dependía originalmente de esas, perdón, me pasé la de mecánica cuántica. No, esta no es importante ahorita. Entonces, ¿cómo es posible que esa energía que estaba descrita a través de 6 variables, por ejemplo, en el caso de la mecánica clásica, es decir, que la energía de cada una de esas partículas depende de 3 posiciones en X para la posición y de 3 posiciones para la orientación y de 3 posiciones para la velocidad, se reduzca a solamente describirse por presión, temperatura y n, que son las variables macroscópicas que nosotros conocemos. O sea, se dan cuenta que hay una reducción tremenda de variables. O sea, si nosotros nos vamos a la geometría, tenemos una cantidad de variables y cada una de esas variables tienen una cierta contribución a la energía total del sistema, que era lo que veíamos con los campos de fuerza. Y por otro lado, lo que nosotros medimos son solamente 3 cosas: presión, temperatura y número de moles, nada más. Y con eso podemos describir todo lo que se ve de manera geométrica. Entonces, esta reducción de variables es en lo que intenta asumir la termodinámica estadística. ¿De dónde sale la entropía? ¿De dónde sale la energía? ¿De dónde salen todas y cada una de esas variables? ¿Ok? Entonces, aquí vamos a empezar a usar un poquito de imaginación. Ahora, el cuadro grande que yo denoto como P, T y N es mi macroestado. Ese es el sistema que nosotros conoceríamos, por ejemplo, un matraz. O es más, un termo, por decir algo, ¿no? Y el clásico modelo que se usa en termodinámica es que tiene paredes rígidas, esto para evitar la transferencia de energía hacia la pared, y son conductoras en un contacto, bueno, son conductoras y están en contacto con un baño termostático, es decir, que estas paredes no van a transformar la energía para deformarse, pero sí van a permitir la transferencia de energía del interior del medio al exterior. A eso nos referimos con baño termostático. Y todo este sistema macroscópico está enteramente descrito por presión, temperatura y número de moles. Pero ahora, en su interior voy a tener única y exclusivamente 3 partículas que van a estar cambiando de posición y de velocidades. Ahora lo que son todos mis cuadritos de la derecha, que yo denoto como T1, T2, T3, hasta 9. Eso se refiere a que son 9 mediciones diferentes de tiempo. Es decir, en el tiempo 1 yo tengo mis 3 particulitas en una cierta posición, en mi tiempo 2 yo lo tengo en otra segunda posición, en mi tiempo 3 y así sucesivamente. Ahora vámonos a un poquito a lo que hacen en el laboratorio. Si ustedes tienen su matraz y introducen un termómetro, ¿qué sucede? Que la temperatura se va empezando a estabilizar. ¿Qué es lo que estamos haciendo visto de otra manera? Estamos empezando a capturar un muestreo de todos esos tiempos, desde el inicial hasta el final que nosotros terminemos de medir, que son todos mis tiempos de aquí. Ahora, en todos esos tiempos, es probable que alguno de esos arreglos se repita. Y seguramente se va a repetir y se vuelve a repetir y así. Y va a haber arreglos que igual y solamente pasaron una vez. Entonces, todos estos pequeños arreglos van a empezar a contribuir a mi medición macroscópica. ¿Más o menos? Ajá, exacto. Entonces, eh, todo esto básicamente porque, ¿se acuerdan de la definición, la super básica de temperatura? ¿Cómo definimos la temperatura?
La temperatura es el promedio de la energía cinética, ¿no? De todo del sistema. Ajá, sí, ¿no? Entonces, si nosotros hubiéramos medido con un termómetro súper exacto variables de 0.00001 tiempo, nosotros hubiéramos podido determinar la energía cinética de cada uno de esos puntos. Y lo que nosotros vemos en realidad en el laboratorio es un promedio de todas esas evaluaciones, es decir, la temperatura, el promedio de la energía cinética. Entonces, la temperatura es el promedio de energía cinética, la presión es el promedio de todas esas colisiones, y n es un número constante. Ahora bien, para que nosotros intentemos describir cómo se reducen todas esas variables, tenemos que tener algunas consideraciones. N, que es el número de partículas, siempre es constante, siempre, 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 en este modelo, en el que no estamos permitiendo que la materia salga de ese espacio confinado. Ahora, otra cosa, esos arreglos que podemos hacer con estas tres partículas no siempre son accesibles, no todos los posibles arreglos son accesibles. Por ejemplo, aquí el que les muestro, un arreglo en el que la particulita verde está fuera de mi caja. Entonces, al yo delimitar mi caja, ese arreglo es imposible. Y la tercera es que cada uno de los mis microestados va a ocurrir en más de una ocasión. ¿Ok? Ahora, ¿se acuerdan que en algún momento yo mencioné algo llamado colectivos? ¿No? Bueno, los colectivos es básicamente una manera de describir las propiedades del del sistema macroscópico a través de todos esos sistemas microscópicos. Ahora, en la dinámica molecular podríamos contemplar el tiempo a través de una variable externa. En muchas de las metodologías no podemos hacer eso. Entonces, si no podemos considerar la evolución del sistema a través del tiempo, lo que podemos hacer es intentar lanzar muchos sistemas de manera aleatoria y hacer un promedio de todas esas propiedades de cada uno de los sistemas para intentar describir el sistema macroscópico. Eso básicamente son los métodos Monte Carlo. Lanzar un dado y pero no lanzarlo una o dos veces, sino lanzarlo 1.000.000, 2.000.000 de veces, y todo ese resultado se promedia y va a ser mi variable macroscópica. ¿Y esto por qué? Por ejemplo, aquí yo le estoy diciendo que la energía, en este caso del colectivo, es decir, todo ese set de posiciones aleatorias, van a describir nuestro sistema macroscópico a través de las energías de cada uno de nuestros sistemas microscópicos. ¿Ok? Entonces, como va a haber sistemas microscópicos que se repitan más, van a contribuir más a la energía del sistema macroscópico. Entonces, esto que escribo aquí, lo que está diciendo, es que la energía del colectivo de mi entorno total es igual a la suma desde mi primer estado hasta mi último estado, que es de mis microestados, de la energía de ese microestado dividida entre el número de macroestados. Es decir, qué tanto van a contribuir. Y eso yo lo puedo reducir si los empezara a conjuntar. Es decir, por ejemplo aquí. Supongamos el estado M1. El M2, el M3, el M4, el M5, el M6, el M7 y el M8. Supongamos que el M1 se repite 7 veces. Yo ya no voy a sumar la energía o la contribución del estado M1 7 veces, sino que voy a decir que tiene una cierta contribución de peso. Y esa cierta contribución de peso se puede traducir a una probabilidad de ocurrencia. Si el estado M1 solamente ocurre una ocasión, va a contribuir muy poco a la energía del macroestado, y al revés, si el estado M5 ocurre 1.000.000 de veces, ese seguramente va a contribuir a la energía del macroestado casi el 99.99% respecto a la energía del M1, que solamente ocurrió una vez. ¿Ok? ¿Hasta ahorita todo claro?
Eso es más algo de término de probabilidades. Entonces, ahora bien, hay algo llamado hipótesis ergódica, que nos dice que nuestra variable, la que queremos conocer, es un valor promedio de todas esas variables de nuestros sistemas microscópicos. Que eso es, por ejemplo, la definición de temperatura y de presión. Entonces, esto solamente ocurre o solamente es válido para valores elevados, o sea, súper altos del número del número de Moore. Entonces, bajo esa hipótesis ergódica, si yo conozco la propiedad de mi estado más probable, yo puedo conocer la propiedad de mi macroestado. Más o menos, se va hilando el camino de esto. Lo que necesito ver es cuál es mi estado más probable, mi conformación o lo que sea más probable, y describiendo esa conformación, voy a poder obtener todas las variables termodinámicas de ese fenómeno. Ahora bien, por ejemplo, aquí yo tengo 3 gráficas en la cual la flecha se refiere a estados de energía. Vamos del estado más bajo, bajo de energía, es decir, el más de energía más negativa, por decir un número. Y conforme vamos subiendo, nos vamos empezando a ir a energía más positiva. Y lo mismo en los 3 casos, ¿no? Ahora, yo tengo 3 particulitas que aquí no denoto. Y yo las puedo arreglar de diferente manera. Por ejemplo, en mi primer arreglo, mis 3 particulitas están posicionadas en el mismo nivel energético. Y yo le voy a dar una probabilidad de ocurrencia del 100%. Si yo quiero que mis 3 partículas estén en el nivel 2, no me importa si están a la derecha, si una está a la derecha, a la izquierda, mientras estén en el nivel 2 no tengo ningún otro tipo de conformación para asignarle. Entonces yo tengo un 100% de probabilidad. ¿Me explico en esa parte? Ajá. Aquí ya nos vamos un poquito en términos un poquito más imaginativos para explicarlo, porque aquí ya nos vamos a empezar a ir a términos de probabilidad. Entonces, imagínense el estado 2, mi primera gráfica, ¿no? Yo tengo 3 pelotitas. Vamos a darle en color, verde, amarillo y azul. Yo quiero que mis 3 pelotitas siempre estén en el estado 2. Siempre. Ahora, ¿cuántos probables arreglos puedo tener para que estén en el estado 2? No me importa si están a la derecha o a la izquierda. Entonces solamente tengo un arreglo probable. Si no me interesa si están a la derecha o a la izquierda, todos esos los voy a considerar como el mismo arreglo. Entonces, si quiero que mis 3 pelotitas estén en el estado 2, solamente hay una conformación, que mis 3 pelotitas estén en el estado 2. Entonces, hay un 100% de probabilidad para que estén en el estado 2. Lo mismo sucedería si yo quisiera que mis 3 pelotitas estén en el estado 3 o si estén en el estado 1. ¿Ok? Ahora yo lo que quiero es que tenga una pelotita en cada nivel energético. Y ahora sí van a haber cambios. Supongamos que mi pelotita azul está en el nivel 1. Entonces la verde y la roja pueden estar en el 2 o en el 3. Ahora, puedo mover ahora mi pelotita azul al nivel 2. En consecuencia, las pelotitas verde y la roja tendrían que irse al nivel 1 o al nivel 3. Eso ya son conformaciones diferentes. Y la probabilidad de que yo encuentre mi pelotita azul en cualquiera de esos 3 niveles es del 33%, justamente porque tengo 3 pelotitas. Si este sistema estuviera dinámico y yo tomara una fotografía en algún momento y quisiera ver que la pelotita azul estuviera en el nivel energético número 2, yo tendría una probabilidad del 33%, porque hay otros 2 partículas que podrían estar en ese punto en algún momento dado. ¿Más o menos se entiende la idea? Algo por el estilo. Entonces, ya si se dan cuenta, nos estamos yendo a cuestiones de probabilidad.
Y ahora, si nosotros quisiéramos que estas pelotitas estuvieran dos en un nivel y una en otro, tendríamos una probabilidad del 50% porque solamente tenemos dos arreglos. ¿Más o menos? Entonces, todas esas cuestiones de probabilidad las podemos traducir en entropía. Entonces, la entropía lo podemos definir ahora como el modo de o todos los pequeños arreglitos que nosotros podamos tener en ese sistema. Dígase que tengamos una partícula, dos, tres o n partículas. Entonces, la entropía de ese sistema más probable nos va a describir la entropía del sistema macroscópico. ¿Ok? Entonces, si nos regresamos a nuestros tres modelos anteriores, si nosotros decimos que la entropía es el número de arreglos, ¿cuál de estos tres sistemas es el que va a tener la mayor entropía? Ajá, el sistema 2 va a tener una mayor entropía respecto al sistema 3 y el 3 va a tener mayor entropía respecto al sistema 1. ¿Ok? Entonces, pues así estamos, que es lo que estaba mencionando aquí. El sistema 2 tiene mayor entropía que el sistema 3, que a su vez tiene mayor entropía que el sistema 1. Simplemente dando una definición nueva de entropía que se relaciona al número de arreglos probables. Ahora, si lo que nos interesa es intentar asignar un número, lo que podemos hacer es intentar ver todos esos posibles arreglos, que es lo que les digo aquí. Ahora, mi entropía va a ser el número total de arreglos probables. En este caso, que tengo solo tres partículas, la entropía para el sistema en el que estoy limitando a mis tres partículas para que se vayan al mismo nivel energético es de 1, es decir, ¿cómo se llama? Solamente un arreglo probable. Si yo los estoy separando, entonces voy a decir que tengo tres arreglos probables, en el caso del sistema 3, y del sistema 2 yo tengo 6 arreglos probables. ¿Cómo determinamos esto? Aquí hay algo que se le denomina peso de la distribución, que es esta W minúscula que enfoco aquí. Entonces, si yo conozco el número de arreglos probables y el número de partículas, yo puedo determinar ese peso de esa distribución, es decir, cuánto va a contribuir al macroestado. Por ejemplo, si yo estoy asumiendo que son tres partículas, mi n factorial se convierte en 3 factorial. Ajá. Y la parte de abajo son el número de restricciones y de partículas que se encuentran en cada una de esas restricciones. Es decir, si yo solamente tenía un arreglo probable, y en ese arreglo probable hay 3 partículas, yo tendría 3 factorial. O sea, 3 factorial sobre 3 factorial. Esto nos da 6 sobre 6, que es el 1 que yo coloco abajo. ¿Ok? Ahora, quiere decir que el peso de esa distribución es solo de 1. Ahora, si yo coloco el 3 factorial, porque pues el número de partículas es igual, y ahora yo lo voy a reducir a dos probables arreglos, es decir, que en un arreglo haya una partícula, 1 factorial, y que en el segundo arreglo haya dos partículas. Entonces sería 1 factorial, pues es 1, y 2 factorial, pues es 2. Entonces 1 por 2 serían 2, y el 6 entre 2 es 3. Entonces, el peso de ese arreglo específico en el que yo estoy restringiendo que haya dos partículas en un nivel y otra partícula en otro nivel, nos da un peso de 3, una distribución de 3. Y así nos podemos ir para el sinfín de arreglos. En este caso, el que mayor contribuye a la entropía total del sistema es el arreglo de 6, que es el 33% de probabilidades. ¿Ok? Ahora, creo que aquí. Ajá. Entonces, si yo acabo de decir que mi entropía se relaciona directamente a esos arreglos de los microestados, yo puedo hacer un pequeño cambio de variables, por así decirlo, en el cual
Imagínense dos sistemas, ¿no? Un sistema B y un sistema C, que cada uno tiene su entropía interna. Dígase reactivo A y reactivo B, ¿no? Si nosotros hacemos que estos sistemas interaccionen, la entropía del sistema A va a empezar a interaccionar con la entropía del sistema B. Eso me va a dar una entropía total. ¿Qué es lo que yo denoto aquí? La SBC, dígase de unir estos dos sistemas, va a ser igual a la entropía del sistema A por la entropía del sistema B. Digo, del sistema C, o bueno, cualquiera. Esas son letras nada más. ¿Ok? Entonces, y hasta aquí le vamos a dejar, porque si no me voy a tener que ir a todo esto de aquí, que es deducción. ¿Mande? Todo esto es la de deducción de las variables termodinámicas que ustedes conocen como energía libre de Gibbs, presión, todo eso, pero esto ya son cosas que necesitamos irnos por ecuaciones diferenciales y resoluciones, a lo menos de ecuaciones diferenciales de orden 1. Pero bueno, hasta aquí mi punto, hasta aquí, es que si nosotros describimos cualquier propiedad, dígase la entropía, o cualquier otra, en base al microestado más probable, nosotros podemos obtener variables termodinámicas del macroestado, que es lo que nosotros ya medimos y vemos más, más terrenales, por así decirlo. Entonces, ¿esto por qué? Porque el método Monte Carlo se basa en producir un set de estados probables. Es decir, el recocido simulado nos regresaba una única geometría en la cual podría describir todo el macroestado, y los métodos Monte Carlo lo que se enfocan es producir todo el set de posibles geometrías o de posibles arreglos. Entonces, si nosotros medimos las propiedades geométricas o energéticas de todos esos, lo que nos vamos a asegurar es ver un promedio de estados como si tomáramos una medición a lo largo del tiempo. Ese es otro tipo de simulaciones en las cuales no se introduce el tiempo de manera explícita, sino de manera implícita a lo largo de un muestreo. Y esto se puede utilizar para cualquier tipo de cuestiones en el caso del método Monte Carlo. Bien, usualmente se utiliza para encontrar conformaciones. Una de ellas, por ejemplo, es el diseño de materiales. Otro de ellos, diseños de reactores, pero en eso sí no estoy muy familiarizado. Entonces, esos serían las tres técnicas de simulación como que más utilizadas, que son dinámica molecular, recocido simulado y los métodos Monte Carlo. Ahora, yo creo que hasta ahí le vamos a dejar ahorita para la otra semana comenzar con ¿qué era? Métodos de función de onda. Entonces, hasta ahorita, ¿alguna duda? ¿No? Ok, entonces, estos son como que otros métodos de simulación. Les decía, suelen usarse muy poco, aunque son de bastante utilidad. Depende para qué lo quieran. Es la utilidad que se les da. Entonces, no, es por eso es que me enfoqué tan poco en estos tipos de métodos. Casi el más terrenal es la dinámica molecular porque podemos visualizar de manera gráfica lo que está haciendo, pero en el caso del recocido simulado y del método Monte Carlo, no, solo nos regresa una serie de números que nosotros tenemos que interpretar. Entonces, nada más quería como que mencionarlos para que estuvieran ahí de que esos métodos existen y que en algún momento iguales se pueden implementar a cualquier tipo de problema que ustedes deseen solucionar. Eso sí, no es tan fácil como la dinámica molecular. La dinámica molecular simplemente necesitamos una geometría, cambiábamos algunos archivos y ya estaba, ¿no? Ya estábamos haciendo una dinámica. En el caso de los métodos Monte Carlo y los recocidos simulados, hay que programarlos. Hay que ver qué es lo que requieres
qué es lo que quieres medir y empezar a programar todo el algoritmo, porque aquí ya es algo muchísimo más concreto, pero igual son de utilidad, nada más hay que ver en qué se quieren aplicar. Entonces, yo creo que hasta aquí lo dejamos para empezar tranquilamente con métodos de mecánica cuántica, que sería, déjame ver si tengo diapositiva, nada más este, para checar dónde estaba. A ver. Mm, déjenme ver, nada más para dar una pequeña introducción. A lo que es la computación, ¿no? O sea, los términos de la cuántica. Déjenme ver dónde la dejé. No recuerdo si es esta. No, esta no es de moderador. Yo creo que la debe tener en algún lado. Bueno, ya después la busco. Entonces, ya la otra semana empezaremos con directamente algo llamado teoría de funciones de la densidad y finalmente métodos de función de onda. ¿Ok? Entonces, pues yo creo que hasta aquí ahorita lo dejamos. Por cierto, tengo una pregunta. Eh, perdón. ¿Ya empezaron a subir su material en la plataforma? Ok, ahorita lo reviso. Para también checar esa parte. Sí, yo también subí mi pre-reporte 7. Ok, entonces ahorita para empezar a checar y ya regresarles de una vez sus aquí está mi presentación computacional. De regresarles sus calificaciones que son no son definitivas, pero pues ya una vez entrando ya las podremos asentar, pero esto sirve para que no ¿cómo se llama? No se empiecen a atiborrar de trabajo. Les voy a mostrar de manera rápida la presentación para que se mentalicen para el siguiente, porque a ver, cambiar lista moderador. Sí. Déjenme, les voy a presentar. Les voy a pasar rapidísimo esta diapositiva. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pantalla principal. Aquí está, control de pantalla. Les voy a presentar rápido esta y ustedes me dicen si en este tiempo que nos queda lo vemos o si lo vemos para la otra semana. Entonces, les voy a dar 3 segundos para que visualicen cada una de las diapositivas y ustedes me dicen si ahorita, que tenemos una hora, o la siguiente semana. Entonces, a ver. No estoy moviendo. Ahí está. Les voy a presentar las primeras 10 diapositivas. La segunda, para que lean rápidamente y se mentalicen. La tercera. Por ejemplo, todo este tipo de cuestiones que ya nos enfocamos a gradientes y todo eso, ¿las recuerdan más o menos? Por ejemplo, todo esto. Porque aquí sí tengo que ir pero muy tranquilo. Porque se dan cuenta, aquí ya todo es netamente algo de ecuaciones diferenciales. A lo mínimo, pequeñas integrales y cosas de ese estilo. Entonces, un poco también de álgebra matricial y algunas cuestiones por aquí, de integrales. No son tan complicadas, pero pues ya empezamos a ver otras cosas. Entonces, ¿cómo ven si esto ya la siguiente semana? ¿Sí? Porque aquí ya necesito ir muy, pero muy detallado. Y eso que
La verdad todavía hay un montón de cosas que escribir. Entonces, pues yo creo que hasta aquí lo dejamos. Y ya entraríamos de lleno la siguiente semana con esto, que es propiamente teoría de funcionales de la densidad y son cálculos de funciones de onda. Como breve introducción, sirven para describir la reactividad y energía de un cierto sistema, no importa el tamaño que éste tenga. Esto en base al comportamiento netamente núcleo-electrón. En base a eso, se empiezan a obtener una serie de datos de reactividad de cualquier estructura, única y exclusivamente con ese comportamiento. Entonces, pues como ven, si aquí ya dejamos, ya los dejo descansar. Y ya la otra semana nos metemos de lleno a la ecuación de Schrödinger y a teoría de funcionales de la densidad. ¿Ven? Sí, está bien. Ok. Pregunta, ¿han visto lo que es un operador? ¿Operador de qué? Literal, así, operador. Algo por el estilo. Ajá, o sea, ¿le suena la frase demuestre si el operador es propio de? ¿No? Matemáticas, algo así. ¿Dónde? Me suena a matemáticas, pero no sé. Algo para el estilo. Entonces, ajá. Bueno, yo creo que es que para entrarnos dentro del ámbito de teoría funcionales de la densidad y cuántica, hay que ver ciertas cuestiones, por ejemplo, qué es un operador. El operador más básico es el operador de energía cinética. O, por ejemplo, sí, ese es el operador más básico. En algún momento lo usaban, pero seguramente no les dijeron que se llamaba un operador. Y hay otra cosa que se llama funcional, no función, sino funcional. Entonces yo creo que voy a empezar por definir esos términos para empezar a irnos a esta parte, porque si se dan cuenta, esta diapositiva sí se las voy a decir. Entonces, aquí yo dividí en 4, como que en lo que se divide la química computacional, que hasta el momento, lo primerito que vimos con el CUSAR fue la quimioinformática, es decir, esas regresiones lineales, incluso el docking entra dentro de la quimioinformática. Luego, eso es lo más básico de la química computacional. Luego viene la mecánica estadística, que es termodinámica estadística o sea, y solo la breve introducción, ya no vimos todos los términos que refieren a la termodinámica estadística. También refieren, por ejemplo, el uso de campos de fuerza, que fue lo que vimos con la dinámica molecular. Luego existe algo llamados métodos semiempíricos, que lo dejamos ahí. Es una versión light de los métodos DFT y los métodos ab initio, que son entre los métodos más pesados de la química computacional, que se enfocan única y exclusivamente en el comportamiento electrón-núcleo de todas las moléculas. Es decir, aquí ya no hacemos ningún tipo de reducción. Aquí ya no vemos que una molécula se transforma con un resortito ideal, ni nada por ese estilo. Aquí empezamos a modelar ese comportamiento y conforme a ese comportamiento salen todas las reactividades que vemos en cuanto a química. Todo a partir de esas interacciones. Entonces, esa es la parte más pesada de la química computacional. DFT es relativamente ligera. Y luego ya vienen los métodos ab initio, que son los métodos propiamente de función de onda, en donde empezamos a describir nuestro sistema como si fuera una onda, literal. O sea, nuestra ecuación describe una onda y conforme a eso empezamos a describir el comportamiento del núcleo electrón. Y pues hasta ahí. Ya esta ya la empezaremos a ver después. Entonces, pues ahora sí ya los dejo. Ya porque ya también me dio hambre. Y cualquier duda, pues ya me mandan correo. Y de todas maneras voy a empezar a actualizar la plataforma. No sé qué tanto les interese. Este jueves hubo una plática sobre... ¿Cuál era el tema de la plática?
no recuerdo, que dio la red de nacional de fisicoquímica, la red mexicana de fisicoquímica teórica. Entonces, esa es una red a nivel nacional e internacional, en la que cada jueves empiezan a dar pláticas ponentes reconocidos a nivel nacional e internacional acerca de más o menos, obviamente se les dice webinar. Entonces, esas pláticas nos las dan a aquellos que nos inscribieron dentro de la red. Entonces, lo iba a subir por si a alguien le interesaba. Por ejemplo, hubo una plática acerca de... básicamente son avances de proyectos que se hacen en México y en otros países acerca de química teórica. Entonces, no sé cuál va a ser el siguiente tema de la plática. De todas maneras, si en cuanto lo sepa, lo voy a subir y se pueden conectar por Zoom. Lo importante de esto es que pues, les pide una contraseña para poder ingresar. Y esa contraseña nos la facilitan a nosotros. Entonces, les voy a colocar ahí el tema de la plática en caso de que les interese, ya me dicen y ya les proporciono el código de acceso para que puedan ustedes verla. Entonces, pues ahora sí, ya cualquier cosa, pues ya estamos en contacto y yo ahorita ya los dejo porque me estaban diciendo que tienen un montón de exámenes. Entonces, ahorita pues ya creo que ya con eso los dejamos y pues ya, ahorita que pasen ya un excelente fin de semana y ya cualquier cosa, pues ya estamos a pendiente, ¿va? Acá todo, se cuidan. Luego. Gracias.